Quisiera preguntar en esta noche, ¿quiénes nos visitan por primera vez? ¿Pueden levantar sus manos? ¿Alguien nos visita por primera vez? Ah, hola, ¿qué tal? ¿Alguien más que viene? Por aquí también. ¿Cómo los recibimos, chicos? Eso, bienvenidos, bienvenidos. Y yo felicito a las personas quienes han traído a sus amigos para poder compartir esta noche. Bien. Pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen un celular en la mano? ¿O en el bolsillo? ¿O en la cartera? A ver, muéstrame sus celulares. No me diga que nadie ha traído celular. No voy a decomisarlo, se los prometo, solamente quiero verlo. A ver. Eso, vamos a hacer una cosa, ¿ya? Todos vamos a entrar a Facebook. A ver, entren a Facebook. No me digan que no saben entrar a Facebook o que no tienen Facebook, porque ahí sí les va a crecer la nariz como de Pinocho. Ok, ahora busquen La Hermosa Oficial. A ver, vamos, vamos. Ejerciten sus dedos. ¿Lo tienen? ¿Qué sale? Sale el logo, ¿verdad? Hay una pestañita que dice seguir y otra que dice me gusta. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes están siguiendo la página? A ver, los que no están siguiendo, ¿pueden aplastar, seguir ahí donde están? Hay solo dos opciones, me gusta y seguir. No hay no me gusta, menos mal. Ok, gracias, gracias. Ustedes dirán, ¿qué le pasó a la pastora? Está haciendo cherry, seguro porque es de comunicaciones. Y no, no es eso, tiene un propósito. Hoy en día estamos en el mundo de la tecnología, ¿verdad? Todo está en este aparato. Muchos de nosotros nos hemos vuelto dependientes de este aparato. Cuando no lo tenemos, estamos echándolo de menos y de pronto sentimos que algo nos falta. Porque necesitamos tener el teléfono por muchas razones, otros por estudio, por trabajo y otros porque se volvieron adictos al TikTok o a las redes sociales. Entonces, nos hemos vuelto tan dependientes del celular que cuando ya no está con nosotros el celular, nos ponemos a buscar y estamos preguntando y estamos pendientes de si está cargado o no está cargado. Y muchos de nosotros seguimos a muchas personas por el TikTok o por el Facebook o por el Instagram o por alguna otra red social que todavía no sé, tal vez haya y no lo sé. Y cuando le ponemos seguir a algo, ¿qué sucede? Por ejemplo, en el TikTok. ¿Qué sucede cuando le ponemos seguir a alguna página? Que nos aparece siempre, ¿no? Cada vez que ingresamos, aparece todo lo que esa persona cuelga. Sí. Entonces, ¿qué estaremos haciendo? ¿Estamos más conectados con esa página o con esa persona de TikTok? Porque cada vez que vamos a abrir, cada vez TikTok nos va a decir qué es lo que ha puesto de nuevo para que nosotros podamos observar. Pues bien, la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos de nosotros estamos siguiendo a personas, a músicos famosos, actrices, actores, más que seguir a Jesús? No me respondan todavía, vamos a pasar esa tarea hasta el final. 15 de marzo del año 2000, 15 de marzo del año 2020. Todos amanecimos parados en casa. Un día antes el gobierno dijo que vamos a estar inmovilizados en nuestra casa. Ese día muchos de nosotros dijimos, ¡oh, qué lindo! Porque vamos a estar 15 días en casa
Y súper, porque no voy a ir a la universidad, no voy al colegio, no voy al trabajo, no voy a hacer nada, voy a estar en mi casa. ¿Qué hicieron esos 15 días las personas? Todos se pusieron a limpiar sus casas. Lo que nunca han limpiado sus cuartos, han limpiado, han sacado las telarañas, han arreglado su cama después de no sé cuántos años. De pronto ya las medias estaban pegadas en la pared y tuvieron que sacarlas porque había tiempo, estaban en casa. Muchos se volvieron de pronto jardineros porque empezaron a arreglar el patio, el jardín. Muchos se volvieron cocineros. Muchos cocinaron como nunca antes. Muchos aprendieron a cocinar también en esos 15 días y algunos estaban raros y de pronto la mamá le veía a la hija que estaba rara porque estaba limpiando su cuarto y diría, qué milagro que le está haciendo. Y de pronto al esposo que estaba ahí sentado en la mesa esperando la comida o de pronto haciendo algo para poder ayudar en casa, y toda la normalidad cambió de un momento a otro y nos sacó de la rutina y empezamos a vivir una vida diferente. Como 3 semanas atrás, antes de este 15 de marzo del 2020, yo tuve un sueño. Estaba yo en una colina, en un cerro, y había mucha gente, era una iglesia pequeña, pero había mucha gente ahí afuera, casi todo el cerro hasta llegar abajo, que quería entrar a la iglesia porque la iglesia estaba llena. Y esa noche en la iglesia muchos estaban siendo llenos del poder del Espíritu Santo. Y por eso es que la gente quería entrar porque quería experimentar lo que estaba pasando allí. Y de pronto yo salgo afuera para ver lo que estaba sucediendo y vi un palo que estaba tendido en el piso. Y de pronto yo digo, ¿por qué no extendemos el lugar de la iglesia? Si podemos poner palos y sombras, y la gente también puede tener más apertura a poder escuchar la palabra y recibir el poder de Dios. Entonces, cuando estoy poniendo el palo en la roca, en la montaña, vino una palabra muy, muy, muy audible y dijo esto: es necesario que se remuevan los cimientos para que la gente salga de su lugar y comience a venir el avivamiento. Ese día yo quedé impactada de mi sueño. No entendía en ese momento, pero yo no olvidé ese sueño. Recuerdo que días más adelante le comenté al pastor Eliseo, no sé si él se acuerda, pero estábamos en el hospital porque la pastora Vila estaba mal y mientras esperábamos le dije, pastor, no entiendo por qué he soñado esto. Días después, todo se paralizó. Cuando pasó las 2 semanas que el gobierno dijo que teníamos que estar en cuarentena, el gobierno extendió más tiempo y no se sabía exactamente cuánto tiempo más iba a durar. Entonces yo ahí empecé a recordar ese sueño y empecé a preguntarle a Dios, ¿qué es lo que Él quería decir con esto? Y de pronto las noticias decían que no solamente era Perú, era Argentina, era Brasil, era el resto del mundo quienes estaban confinados en sus casas porque no entendíamos la nueva normalidad. Cuando pasaron los días, yo comprendí que era el Señor que estaba haciendo que el mundo entero se sacuda y salga de su comodidad para comprender que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, arriba y acá abajo en la tierra. Que nada, ni el oro del mundo, podía hacer que cambie la situación a menos que al Señor le placiera cambiar la situación. Todos los cristianos, movidos de su comodidad,
comenzamos a orar. Como nunca se abrieron los grupos de oración. Como nunca las personas oraban en las madrugadas. Como nunca las personas buscaban a Dios. Después de los meses iniciales, empezamos a palpar muchos de nosotros en carne propia lo que significaba estar contagiado con este virus. Y como nunca antes, buscábamos mucho más todavía del Señor y no nos cansábamos de buscarlo, y también no nos cansábamos de compartir el mensaje de salvación, y lo hacíamos por teléfono y lo hacíamos por Facebook. Muchos en ese tiempo decidieron salir del anonimato que eran cristianos y empezaron a predicar por Facebook. Todo el mundo fue removido de su confort, incluyendo nosotros como cristianos hijos del Señor. Cuando fuimos movidos, empezó algo diferente. Como nunca antes, los jóvenes se levantaron para poder interceder de madrugada. Como nunca antes habíamos experimentado un dolor tan fuerte de perder a un ser querido. Muchos de nosotros experimentamos en carne propia el proceso del contagio, y muchos de nosotros estuvimos tal vez en peligro de muerte. Y Dios nos dio una segunda oportunidad de vida. Algunos tuvimos una tercera oportunidad de vida. Y cuando el gobierno después dijo, ya se acabó la pandemia oficialmente, después de años, 1 año y medio más o menos, ¿qué hicimos nosotros? Empezamos a quitarnos las mascarillas. Todo el mundo empezó a quitarse las mascarillas. Volvimos a nuestra antigua normalidad. Volvimos ya no a tener miedo del contagio. Hubiéramos querido estar en la antigua normalidad en cuestión de búsqueda al Señor, en oración continua. Pero cuando volvimos a la antigua normalidad, también volvimos a nuestros antiguos hábitos y dejamos de lado a Dios. Y indirectamente le dijimos, ¿sabes qué, Dios? Como ya acabó la pandemia, entonces te voy a soltar porque ahorita todavía no te necesito. Cuando venga otra vez la pandemia, otra vez me conectaré contigo. Y cuando el ser humano no está en peligro, comienza a hacer cosas que su mente comienza a maquinar, porque todo comienza en la mente. Cuando el ser humano está ocioso, Satanás comienza a trabajar en la mente y comienza en la mente a albergar pensamientos muy contrarios a la palabra de Dios. Cuando no hay miedo, no hay amenaza y estamos todos felices, no buscamos a Dios como cuando estamos en tiempo de amenaza. ¿Cómo me gustaría a mí que nosotros volviéramos a ese tiempo de la pandemia sin el virus, pero en esa constante búsqueda al Señor y de corazón? Y podemos darnos cuenta con esto que muchas veces buscamos a Dios únicamente cuando lo necesitamos. Y muchas veces predicamos el Evangelio de Cristo únicamente cuando consideramos que hay peligro. En el Antiguo Testamento, cuando apedrearon a Esteban, porque él testificó de Cristo, y él no paraba y él compartía el mensaje de salvación y él testificaba de que Jesús había resucitado. Entonces un grupo de personas fueron y lo apedrearon vivo a Esteban.
¿Qué pasó en ese momento? Muchos tuvieron temor, muchos de los otros discípulos, seguidores de Cristo, tuvieron miedo porque pensaron, a nosotros también nos van a apedrear y a nosotros también nos van a matar y nos pueden agarrar en la calle y nos van a tirar piedras y vamos a morir y vamos a perder nuestra vida. Y en medio de ese temor, en medio de ese miedo, ¿qué pasó con estos discípulos cristianos, testigos del Señor? Comenzaron a irse lejos. Y comenzaron a predicar del evangelio porque se sentían amenazados y sentían que estaban en persecución, y empezaron a abrir sus bocas por temor y empezaron a decirle a uno y al otro que Jesús había resucitado, que Jesús no era un falso profeta, que Jesús era el Mesías. Y cuando ellos salieron a predicar, entonces la iglesia comenzó a crecer. La pregunta es en esta noche: ¿necesitamos que ocurra algo terrible en nuestras vidas o necesitamos que ocurra una persecución tan grande que nos sea prohibido el predicar el evangelio de Dios para que tú y yo nos levantemos y empecemos a proclamar las buenas nuevas? ¿Necesitamos que pase algo tan fuerte todavía cuando tenemos la oportunidad de hacerlo y hacerlo bien? El mensaje en esta noche es, el título es Las marcas de un discípulo. Y la pregunta es, ¿somos discípulos y estamos haciendo discípulos? ¿Somos verdaderamente discípulos? En Mateo 28, del 19 al 20 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es lo que podríamos llamar un seguidor. Alguien que sigue la vida y enseñanza de otra persona, en este caso, de Jesús. El discípulo cristiano también acepta su llamado a predicar y difundir las buenas nuevas de Jesús. ¿Somos discípulos del Señor o no somos discípulos? Porque el discípulo está llamado a ser un seguidor. Y un seguidor es aquel que tiene un contacto directo con la persona que está siguiendo. Y un seguidor va a hacer lo que su maestro dice que haga. En otras palabras, un discípulo es un aprendiz. Aquel que está dispuesto como una esponja a absorber todo lo que su maestro quiere enseñarle. ¿Ustedes han agarrado alguna vez una esponja? Cuando hay agua en una mesa, ¿qué pasa cuando ponemos la esponja en la mesa con agua? Se seca porque esta esponja absorbe toda el agua. Un discípulo es un aprendiz que debe absorber todo, absolutamente todo lo que su maestro quiere enseñarle. ¿Quién es nuestro maestro? Cristo. Él es nuestro maestro. Entonces, para ser un discípulo necesitamos comprender estos principios. 1. Debemos arrepentirnos de todos nuestros pecados y recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y tal vez usted diga, ¡yala! 2. Aceptar que la Biblia es inspirada por Dios. El discípulo tiene que aceptar que la Biblia es inspirada por Dios. Si el discípulo no está convencido de que la Biblia es inspirada por Dios, entonces va a pensar que la Biblia es como cualquier otro libro y es un libro muerto. Pero si este discípulo está seguro de que esta palabra ha sido inspirada por Dios, entonces la valorará y empezará a seguirla. 3. Creer que todo lo que nosotros pedimos en oración, Él lo dará. Un discípulo tiene que tener la certeza de que cuando él ora, algo tiene que suceder. La respuesta de Dios tiene que venir como consecuencia de la oración. Y el discípulo tiene que tener esa convicción de que cuando el discípulo ora, algo tiene que pasar.
La oración no es en vano. El orar al Señor no es pérdida de tiempo, no es que está yendo en saco roto. El orar al Señor significa que el Dios Todopoderoso va a responder a aquella petición de todo corazón. 4, el discípulo tiene que obedecer lo que dice Dios a través de su palabra. La obediencia es un sinónimo de bendición. Si el discípulo quiere ser bendecido, tendrá que obedecer. Y el obedecer muchas veces implica renunciar a nosotros mismos y obedecer lo que dice el Señor en su palabra. Entonces, capaz que en esa noche usted dijo en los 4 puntos, check, 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 ya está, pastora. Yo ahora creo que soy un discípulo al 100%. Vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros como sus discípulos? Vamos a volver al verso inicial. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Esto es lo que Dios quiere, que nosotros vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. ¿Qué más? Bautizándole en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más? Que les enseñemos a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, nos da la seguridad, Él nos da la certeza de que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando el Señor llama a una persona, nosotros podemos ver a través de la Biblia que el Señor llamó a muchas personas específicamente, pero también Dios llama de manera general. Y en esta parte de Mateo 28, el Señor está llamando de manera general a todos nosotros, que somos hijos de Cristo, que somos sus discípulos, a ir y predicar el Evangelio. Y cuando el Señor llama para que nosotros podamos hacer lo que Él nos está pidiendo, Él no nos deja solos. Primero nos da pautas para ese llamado y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y el Señor no dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y ahí se queda. No, Él dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y también bautícenlos. ¿Por qué el Señor estará diciendo bautícenlos? ¿No es suficiente que reciban a Cristo? No, porque es necesario que esa nueva criatura que recibió a Cristo sea consolidado y que ésta pueda dar testimonio público de que ahora es hijo de Dios y es cristiano. Cuando esta persona es capaz de dar testimonio público de su conversión a Cristo, entonces esta persona comienza a tener una vida cristiana firme. Y no solamente se queda ahí, sino que dice, ahora enséñenles. ¿Qué dice que debemos enseñarles? A que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y dónde estará todas las cosas que Dios nos ha mandado? En la Biblia. Y el Señor nos dice que le debemos de enseñar a aquella persona. ¿Y qué significa enseñar? Significa tener el cuidado de esa persona y poderle dar a entender todo desde el principio. Es como cuando un niño comienza a leer y a ese niño hay que enseñarle primero cómo son las formas de las letras y hay que enseñarle a ese niño a poder hacer trazos y hay que enseñarle a ese niño también a poder comprender cada letra, cada vocal y también el abecedario para que pueda aprender a leer. Es lo mismo. Necesitamos enseñarles a aquellos que se convierten a Cristo la palabra del Señor desde el principio. Muchos de nosotros, cuando hemos empezado nuestra vida cristiana, hemos empezado leyendo los evangelios. Y muchos de nosotros hemos recomendado a otros hermanos que recién están aceptando a Cristo que lean desde Mateo, porque entonces empiezan a comprender lo que Jesús
vino a hacer acá en el mundo y qué es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Entonces el Señor nos está mandando a que podamos enseñarle a estas personas todas las cosas, que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado en su palabra. Pero no solamente nos dice eso, sino nos da la certeza y la seguridad que Él estará con nosotros en medio de esta experiencia de compartir con otros y hacer discípulos. Y Él estará con nosotros, dice la Biblia, todos los días hasta el fin del mundo. No nos va a dejar, no va a decir, a ver, lánzate y yo te dejo, tú ves cómo lo haces. No, sino que el Señor dice que Él estará con nosotros en medio de esta misión. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido tal vez, cómo podríamos decir una palabra, cortos? Nos hemos sentido cortos al querer evangelizar a otra persona y no hemos sabido cómo hacerlo. Pero cuando nosotros comprendemos que somos instrumentos de Dios, lo que nosotros hacemos es abrir nuestra boca y testificar de lo que Jesús hizo con nosotros, para que la otra persona sepa que el evangelio no es un evangelio simplemente de oídas, sino que es un evangelio real. Cuando las personas escuchan lo que Cristo hizo en nuestra vida, dicen, wow, si Dios pudo sacar a este hombre que lo veía lamiéndolo los perros en la esquina del barrio, que le lamía toda la cara, estaba tirado y borracho, si Dios pudo cambiar a esta persona y ahora lo veo que es una persona íntegra, que es una persona diferente a la que conocí, y él dice que Cristo cambió su vida, entonces ¿por qué no lo puede hacer conmigo? Y a través de ese testimonio, esta persona anhela tener a Cristo como su Señor y Salvador. Mi pregunta es en esta noche, ¿cuántos de nosotros estamos dando testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas? Muchos de nosotros tenemos grandes testimonios, pero ¿qué está pasando? Que nos estamos guardando para nosotros aquello tan extraordinario que Jesús hizo con nuestras vidas. Y estamos siendo egoístas. Y no solamente eso, sino que estamos siendo desobedientes. Porque el Señor nos dio un mandato imperativo, nos dio una orden. Nos dijo, vayan y prediquen el evangelio. ¿Cuántos de nosotros estamos predicando el evangelio? ¿Cuántos de nosotros estamos obedeciendo lo que el Señor nos dijo? No, pastora, pero a mí me da roche. ¿Qué van a decir los compañeros de salón? Me van a decir loco, aleluya. ¿Qué me va a decir la vecina del mercado? Me va a decir, ay, ahí viene la cristianita. ¿Qué se van a burlar de mí cuando no quiero tomar? Van a decir, toma, toma. Y me van a obligar a hacerlo. Por eso yo mejor calladito nomás. Y no le digo a nadie que soy cristiano. Y paso desapercibido. Ya en la iglesia busco al Señor. Y es que el evangelio es poder de Dios. No podemos guardarlo. No podemos esconderlo. Tenemos que testificarlo. Y tenemos que ir y predicar el evangelio, porque un día Dios nos demandará sobre las sangres de las personas que murieron sin Cristo, que nosotros nos guardamos el testificar y nos quedamos mudos y no dijimos absolutamente nada. Hace años atrás, el año, no recuerdo ya, a ver, vamos a sacar la cuenta, 1997, yo estaba en la universidad. Estaba yo sentada detrás de un compañero que era muy alegre y a todo el mundo le hablaba.
Y un día volteó, porque se sentaba delante de mí, volteó y me dijo, tú eres rara. Así me dijo, tú eres diferente. Cuando te invitamos para ir a la calle 8, porque estaba cerca a la universidad, por Wilson, o sea, cuando te invitamos para ir a la calle 8, tú dices, no, me tengo que ir. Y me pregunto, ¿tus padres te pegan si llegas tarde? Dime, además con confianza, compañera. Y yo me quedé callada, porque no era que mis padres me pegaban, sino que yo ya estaba en ese tiempo, había recibido a Cristo y estaba empezando mi vida cristiana. Pasaron meses del ciclo. Un día la carpeta del compañero estaba vacía. Y entra otro compañero asustado al salón y dice, compañeros, el compañero Jesús ayer fue baleado y murió porque intentaron robarle su carro. Y el ladrón que intentó robarle el carro le dio una bala y esa bala lo mató. Yo no podía creerlo. Yo creo que esto marcó mi vida y marcó mi vida tan fuertemente. No era mi mejor amigo, pero el Espíritu Santo me dijo, tú tenías la oportunidad de hablarle, tenías la oportunidad de evangelizarlo y no lo hiciste. Cuando cruzaba la avenida Wilson, vi en el periódico su rostro y ahí decía, joven murió por asesinato. Mi corazón se hizo trizas y creo que ese día fue donde el Señor selló mi corazón tan fuertemente y me dio compasión para los perdidos. Yo no entendía que en ese momento estaba empezando mi vida para que años más tarde yo pueda predicar el Evangelio. Pero yo sé que un día yo tengo que dar cuentas sobre él y tengo que dar cuentas sobre aquellos que pudieron haber conocido a Cristo a través de ese joven. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado una situación así? Que pudimos haber dicho, hablado, testificado y no lo hicimos. Y cuando nos dimos cuenta que esta persona no estaba con nosotros. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Sensibles cuando el Señor nos dice algo, tenemos que hacerlo. Cuando el Señor nos dice es el tiempo de hablar, tenemos que hablar. Cuando el Señor nos dice es el tiempo de orar, tenemos que orar. Pero ¿cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando el Señor quiere que nosotros hagamos algo, cuando nosotros estamos en plena comunión con el Señor y cuando nuestra vida depende absolutamente del Señor y el Espíritu Santo se convierte en nuestro mejor amigo y el Espíritu Santo comienza a caminar con nosotros todos los días y nosotros estamos en oración constante y estamos en oración en todo lugar y cuando comenzamos a decir al Espíritu Santo yo quiero depender absolutamente de ti. El año pasado o este año, una madrugada en mi cama, el Espíritu Santo me levantó a las 4 de la mañana. Y puso una necesidad tan grande de ir y visitar al hermano John Uceda. Era tan grande esa necesidad que yo no aguanté que amanezca esa madrugada. Y le llamé por teléfono y le dije, John, el Señor me ha dicho que ore por ti porque tengo una necesidad tan fuerte de verte y tocarte y orar por ti. Y John me dijo, ¿sabes qué? Yo le pedí anoche a Dios que me lleve, porque yo ya no aguanto este dolor. Ya no soporto el dolor que tengo, ya quiero morir, ya estoy cansado.
Estoy cansado de las quimioterapias, estoy cansado porque no puedo ver, estoy cansado porque las personas son indiferentes conmigo. Y estaba hablando de personas muy cercanas a él. Y me decía, a veces tengo que irme arrastrando desde el tercer piso hasta el primer piso porque no hay nadie que me cargue para llevarme a la diálisis. Y yo en la noche le pedí a Dios con todo mi corazón. Me dice, yo le dije, si Dios, si tú existes, ¿por qué te has olvidado de mí? Entonces llévame. Yo entendí en ese momento que era el Señor que me había levantado a las 4 de la mañana para orar por él. Cuando amaneció a las 10 de la mañana, yo fui a su casa, oré por él. Y él me dijo, quiero pedirte algo. Me dijo, sí, John, llévame a la iglesia. Llévame por favor a la iglesia, llévame a la biblioteca a ver mis libros. Quiero ir al SBIT a ver mis libros. Quiero ir a la iglesia, por favor. Extraño a los hermanos. Extraño al Señor. Por mucho tiempo yo no quise saber nada de Dios. Pero algo me impedía que yo totalmente me olvide de Él. Venimos aquí. Un domingo en la mañana. Muchos lo abrazaron. Y al salir, cuando fuimos a comer, él me dijo, yo creo que ahora sí. Yo ya arreglé mi vida con el Señor. Yo creo que ahora sí ya me puedo ir. No pasó mucho tiempo, días o semanas, y él partió. Hermanos queridos, jóvenes del Señor, necesitamos tener una vida de constante búsqueda al Señor. Una vida que dependa absolutamente del Espíritu Santo. Una vida que esté atenta a la voz del Espíritu del Señor, que muchas veces podría ser como un pensamiento en nuestra mente y podría ser de una voz audible, podría ser a través de su palabra, podría ser a través de la persona, podría ser a través de una hormiga si al Señor le place. Pero necesitamos estar atentos a la voz del Espíritu Santo para que nosotros cumplamos con ir y hacer discípulos. Amén. Es interesante cómo el Señor nos da pautas exactas cuando Él nos manda a hacer algo. El Señor no hace cosas desordenadas, Él no hace cosas por hacerlas. Dios tiene exactamente todo el control de nuestra vida y todas las cosas que hacemos. Muchas veces nosotros no entendemos por qué nos pasa una situación hasta después. Y a veces cuando pasamos una situación difícil nos desesperamos y decimos, capaz que Dios se olvidó de mí, capaz que el Señor se olvidó absolutamente de mí porque siento que no me escucha, siento que no me habla, siento que Él no está conmigo porque le he pedido tanto esto y Él no me ha dado. Y en medio de esa situación dolorosa, en medio de esa circunstancia difícil, nos olvidamos de las promesas que Dios nos dio en algún momento a nosotros. Y a veces en medio de esa situación difícil, nuestra fe es probada y muchas veces nosotros no pasamos ese momento de crisis agarrado del Señor, sino pasamos ese momento de crisis resentidos, dolidos, molestos con Dios, molestos con todo el mundo. Y es ahí donde nos metemos más adentro en el hoyo y cuando queremos salir ya no podemos hacerlo. Queridos hermanos, nosotros necesitamos enfocarnos verdaderamente en lo que Dios nos ha llamado. Necesitamos enfocarnos en aquello que Dios nos ha mandado a hacer, aun cuando pasemos por momentos difíciles, momentos muy fuertes en nuestra vida. Ese momento va a pasar y Dios nos va a dar la victoria, a pesar de que no entendamos en ese momento lo que está pasando.
El año pasado, el 5 de septiembre, yo me caí. Ese día, yo no sé cómo describir, ha sido un antes y un después de ese 5 de septiembre. Postrada en cama muchos meses. En un momento difícil, yo le dije al Señor, me siento tan inútil, me siento tan dependiente de otra persona porque ni siquiera puedo ponerme las medias. Estaba solo de un lado y del otro porque me había roto el coxis, el hueso del coxis. De pronto todo paró, toda la agenda que yo tenía paró, de pronto el trabajo paró, de pronto paró todo absolutamente. De pronto ya no pude manejar más, ya no pude sentarme, no pude hacer absolutamente nada. Y no entendía y no quería entender de pronto qué es lo que Dios quería decirme en ese momento, hasta cuando después de meses el Señor comenzó a hablarme. No podía estar parada. De hecho, es casi un año después, son 11 meses después que yo me paro en el púlpito para predicar. No prediqué 11 meses. Y créanme que para mí ha sido muy duro esto. Cuando yo estaba atrás, yo anhelaba y decía, ¿cuándo voy a subir al púlpito otra vez? Mi corazón lloraba siempre. Porque Dios había marcado mi corazón. Y era como que algo faltó en mi vida durante esos 11 meses. Yo no podía estar tranquila. Y cada vez que veía el rol, yo veía que mi nombre no estaba. Y yo decía, sí es cierto, porque ahorita no puedo estar de pie mucho tiempo. Pero ese fuego que había dentro, en querer predicar, no se quedó allí. Empecé a enfocarme más en lo que el Señor estaba pidiéndome en ese momento, que era comunicaciones. Empecé a darme todo al equipo, a los discípulos de comunicaciones. No cesamos de orar, no cesamos de ayunar, no cesamos de vigilar. Hoy puedo decir que el equipo de comunicaciones es un equipo constante y consolidado. Hoy puedo decir que me desafían muchas veces a creerle a Dios. Y yo creía en algún momento que yo los desafiaba. Ahora ellos me desafían a mí. Yo siento que fue un tiempo también para poderme dar a ellos y también a los míos, a mi familia. Por eso les digo, a veces no entendemos lo que pasamos, pero Dios tiene el control absolutamente de todas las cosas de nuestra vida, porque Él nos ha llamado con un propósito. Él te ha separado a ti con un propósito. Tal vez tú no entiendas por qué has pasado ciertas circunstancias en tu vida, pero déjame decirte que todas las circunstancias se van a alinear para que Dios cumpla su propósito en tu vida. Yo no sabía por qué el Señor me estaba parando desde ese 5 de septiembre. Es que era que yo tenía que tomar más atención con mi cuerpo, porque literalmente yo me estaba muriendo por dentro. La diabetes que yo tenía se estaba complicando mucho en mi cuerpo. Yo ya no podía dormir, tenía noches de insomnio, tenía sudor extremo, tenía mucha sed, roncaba mucho. Tenía muchos malestares físicos en mi cuerpo. Cuando iba pasando el tiempo y mi cuerpo empezó a reaccionar de otra manera, el dolor era constante y el doctor me dijo, señora, si usted no pierde 40 kilos, déjeme decirle que sus 2 discos de su columna ya están dañados. Si usted no pierde 40 kilos, usted va a perder la movilidad de su cuerpo en menos de un año. Yo me asusté. Y le dije, Dios, ayúdame, porque yo he intentado toda mi vida hacer dietas y nunca ha funcionado.
Cuando ese 5 de septiembre paró todo, yo no sabía que podía llegar a esta contextura de mi cuerpo. Nunca he sido flaca. Para mí era normal el estar gordita. No me sentía menos tampoco, pero me estaba matando físicamente por dentro. Si no hubiera pasado lo que pasó, yo nunca hubiera tomado la decisión. Si no hubiera pasado lo que me pasó, yo nunca me hubiera prestado atención a mí misma. El Señor quiere que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio. La gente necesita conocer de Cristo. La gente necesita oír del Señor. Quizás no entiendas todo lo que has atravesado en este tiempo, pero hay un propósito. Hay que hacer algo. Hay que ir y predicar el Evangelio de Cristo. Tu universidad es un campo blanco, tu colegio es un campo blanco, tu trabajo es un campo blanco, tu familia es un campo blanco. Dios nos ha llamado a ser testigos, testigos fieles que declaren aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas. Está bien. Entonces, para hacer esto necesitamos primero, para ser testigos, tomar una decisión de seguir al Maestro. Dice Mateo 18:20: y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dice: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando las redes, en ese mismo momento siguieron a Jesús. Yo les pregunto en esta noche, si Jesús estuviera aquí ahora y te dijera: ven, sígueme y ve y predica el Evangelio, ¿qué harías? ¿Dejarías absolutamente todo para seguir a Dios y obedecerlo? ¿O dirías: primero déjame hacer esto, primero tengo que hacer el otro, primero tengo que ver por esto, es que tengo planes, es que tengo sueños, es que tengo mi enamorada, es que tengo mi novio, es que tengo mi esposo, tengo mis hijos? ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería tu respuesta? Para ser un buen discípulo del Señor tenemos que tomar decisiones, y tomar decisiones firmes, decisiones palpables, contundentes. 2, necesitamos renunciar a nuestra vieja manera de vivir. 3, necesitamos imitar al Maestro en absolutamente todo. Y dice en Mateo 4:23-25: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado de Jordán. Tenemos que imitar a Jesús, porque Él nunca dejó de predicar el Evangelio. Nunca puso en primer lugar otro aspecto de su vida. No fue ajeno al dolor de la gente. No puso resistencia al hacer la voluntad de Dios. Sanó a los enfermos, liberó a los endemoniados, dio alimento a aquel que lo necesitaba, liberó a los cautivos. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos como discípulos de Jesús. Si Él estuviera aquí hoy, ahora, ¿cuál sería tu decisión? Si te dijera: ven, ven y sígueme, ven y sígueme, y ve y predica el Evangelio. Puedes ponerte de pie si tú quieres seguir a Cristo. La otra marca del discípulo es que tiene que tener una vida constante en oración.
constante, orando en todo tiempo, para que el Espíritu Santo pueda hablarle y usted sepa qué es lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Número 5, la otra marca es vivir una vida en obediencia. Una vida en obediencia siempre traerá bendición. Una vida en obediencia siempre traerá bendición. Una vida en desobediencia siempre traerá maldición. Saúl fue desobediente y no pudo hacer lo que Dios tenía como planes hacer con él. Muchas personas en la Biblia fueron desobedientes y trajeron maldición para sus vidas. La obediencia siempre traerá bendición a nuestras vidas. Siempre, siempre, siempre. Ponlo aquí. Tú obedeces, la consecuencia es la bendición. Tú obedeces, la consecuencia es bendición. Tu obediencia traerá bendición. Tu obediencia traerá victoria. Tu obediencia traerá como consecuencia resultados para tu vida. La pregunta es, ¿cómo empezamos? Empezamos por nuestro alrededor. Empezamos por nuestras casas. Empezamos por nuestro habitarte. Empezamos por donde tú vives. Empezamos por nuestras familias. Para terminar, según Ipsos, el 75% de los peruanos son católicos, el 14% evangélicos, 5% de otras religiones, 6% agnósticos o ateos. La tendencia quiere decir que somos 3.264.819 cristianos evangélicos en el Perú, según Ipsos, después del año 2017, que fue la última encuesta. Según las estimaciones y proyecciones, al 30 de junio de este año, el Perú tiene una población de 32.131.400 habitantes. Entonces, si somos más de 32 millones de habitantes, únicamente somos 3 millones de cristianos evangélicos. Nos falta 29 millones de personas por alcanzar en nuestra nación. Tú eres joven, señorita. Tú estás llamado a predicar el evangelio a estos 29 millones de peruanos que necesitan conocer a Cristo. Hoy es el momento que tú le digas al Señor con sinceridad y no solamente cantado: heme aquí, yo iré. Si tú quieres decirle, Señor, si el Señor en esta noche te dice: ven, deja todo lo que estás haciendo, deja todos los vicios, deja todo lo que no me agrada y ven y predica mi palabra, ¿cuál sería tu respuesta? Y si tú quieres decirle: Señor, heme aquí, ven acá adelante, vamos a orar.